Mientras Jesús colgaba de la cruz, sufriendo por los pecados del mundo, solo unos pocos estuvieron presentes para presenciar sus momentos finales. Entre ellos se encontraba un centurión romano, un hombre que probablemente había visto innumerables ejecuciones, pero que nunca olvidaría esta. Estaba allí simplemente para cumplir con su deber como soldado. Pero lo que vio ese día lo cambió para siempre. En este video, exploraremos cómo este centurión, endurecido por la batalla y entrenado para ser indiferente al sufrimiento, quedó profundamente impactado por lo que vio en los últimos momentos de Jesús. Esta historia es un poderoso recordatorio de cómo incluso las personas más improbables pueden experimentar un momento de revelación y transformación. La historia de la crucifixión de Jesús está llena de dolor, sacrificio y propósito divino. Entre los que presenciaron sus últimos alientos, se encontraba un centurión romano, un soldado familiarizado con la brutalidad de la cruz, desapegado del sufrimiento que estaba acostumbrado a ver. Sin embargo, algo en esta ejecución en particular fue diferente. El centurión no podría haber previsto la serie de acontecimientos que se desarrollarían, ni el impacto que tendrían en su vida. Su historia muestra cómo un momento de revelación divina puede cambiar incluso los corazones más endurecidos y llevar a las personas a una comprensión profunda de la presencia de Dios. Este video descubre el extraordinario viaje del centurión y la poderosa transformación que tuvo lugar en él ese fatídico día. Mientras los soldados romanos echaban suerte sobre la ropa de Jesús, se burlaban de él y esperaban que terminara la sombría tarea del día, un soldado se quedó observando. Este centurión no tenía ninguna conexión particular con Jesús. Él estaba allí para garantizar que se mantuviera el orden y que la crucifixión se llevara a cabo según lo planeado. Pero a medida que transcurrían los últimos minutos de Jesús, el centurión fue testigo de acontecimientos que desafiaron su comprensión y desafiaron todo lo que creía saber. Este video explora cómo el escepticismo del centurión se convirtió en asombro y fe al presenciar los últimos momentos de Jesús, lo que lo llevó a proclamar: en verdad, este era el Hijo de Dios. El centurión que supervisó la crucifixión de Jesús era un oficial romano, acostumbrado a la violencia y encargado de mantener el orden durante una de las formas de castigo más brutales del mundo antiguo. Su papel fue sencillo pero emocionalmente distante. Su trabajo consistía en garantizar que los condenados fueran ejecutados según el derecho romano, sin interrupciones ni incidentes. Como soldado experimentado, había visto innumerables ejecuciones y probablemente veía su deber con una determinación endurecida, acostumbrado a ver a hombres y mujeres sufriendo en las cruces. Para él, las ejecuciones eran una rutina, un día de trabajo que requería disciplina, concentración y desapego de la humanidad de aquellos a quienes veía morir. En este día en particular, mientras observaba cómo clavaban a Jesús de Nazaret en la cruz, el centurión probablemente asumió que no sería diferente de cualquier otra crucifixión. Jesús, para el centurión, era simplemente otro hombre condenado bajo el peso de la autoridad romana, una figura que aparentemente había provocado malestar y, como resultado, enfrentaba el castigo considerado necesario por los poderes gobernantes. El centurión probablemente vio a Jesús como un extraño, un criminal a los ojos de la ley romana, y tenía pocas razones para mirarlo con algo más que un distante profesionalismo. Sin embargo, a medida que se desarrollaron los acontecimientos de la crucifixión, el centurión comenzó a sentir que no se trataba de una ejecución ordinaria. Observó cómo la multitud alrededor de la cruz reaccionó hacia Jesús con burla y odio. Los líderes religiosos lanzaron insultos, los soldados romanos jugaron por su ropa, y los transeúntes se rieron y se burlaron de él. Pero en medio de estas voces hostiles, la respuesta de Jesús no se parecía a ninguna que el centurión hubiera presenciado jamás. En lugar de responder con ira, miedo o desesperación,
Jesús miró a la multitud con compasión y pronunció palabras que probablemente sorprendieron e inquietaron al centurión. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Estas palabras debieron haber impactado profundamente al centurión, porque no estaba acostumbrado a escuchar peticiones de misericordia de parte de los condenados, especialmente misericordia dirigida hacia sus verdugos. La mayoría de los sentenciados a la crucifixión gritarían de agonía o maldecirían a quienes les causaron dolor. Pero las palabras de Jesús fueron diferentes, dichas no con ira o venganza, sino con perdón. Reflejaban un tipo de gracia que el centurión nunca había encontrado, especialmente en el escenario brutal de una crucifixión. Este acto de perdón debe haber despertado algo en su interior, creando una sensación de asombro y confusión. ¿Cómo podría un hombre en tal agonía, abandonado por sus amigos y condenado por su propio pueblo, mostrar tanta compasión? A medida que avanzaba la crucifixión, el centurión continuó observando el comportamiento de Jesús, que permaneció tranquilo y sereno, a pesar del insoportable tormento físico. Jesús no gritó de ira ni protestó por su inocencia. En cambio, soportó el sufrimiento con una fuerza silenciosa que contrastaba marcadamente con la brutalidad que lo rodeaba. Para el centurión, que estaba acostumbrado a presenciar la ira, el dolor y las maldiciones de los condenados, la paz y la moderación de Jesús fueron extraordinarias. Era como si Jesús se aferrara a algo más grande, una fuerza que no estaba arraigada en el poder terrenal, sino en una convicción interior. Cada momento que pasaba, aumentaba la sensación de curiosidad y asombro del centurión, dejándolo con la sensación de que la crucifixión de Jesús no se parecía a ninguna otra que hubiera visto. Cuando la oscuridad cayó sobre la tierra, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, el centurión probablemente sintió una creciente inquietud. Este fenómeno antinatural, una espeluznante oscuridad de mediodía, habría aumentado la sensación de pavor que rodeaba la crucifixión. Era como si la naturaleza misma llorara al hombre en la cruz. En medio de esta oscuridad, el centurión vigilaba, sintiendo el peso de algo que no podía explicar. Los ruidos habituales de la multitud se calmaron, y un tenso silencio se extendió por la zona. Para un soldado entrenado para leer señales y presagios, esta oscuridad inexplicable habría parecido una señal de que algo monumental se estaba desarrollando ante él. A la hora 9, Jesús clamó: «Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Este grito, aunque lleno de angustia, no fue el típico grito de misericordia o una súplica de libertad. Fue una expresión de dolor profundamente personal, pero resonó con un profundo peso espiritual. Incluso en su hora más oscura, Jesús estaba hablando con Dios, manteniendo una conexión que insinuaba un propósito mayor detrás de su sufrimiento. El centurión, al escuchar estas palabras, probablemente sintió una profundidad de fe que le era extraña, una fortaleza en Jesús que iba más allá de la resistencia física. Fue un misterio que atrajo al centurión a una mayor contemplación, al presenciar a un hombre que, incluso en el tormento, continuaba dirigiéndose a Dios con inquebrantable devoción. Finalmente, cuando Jesús tomó su último aliento, declaró: «Consumado es», y en un acto final de rendición, entregó su espíritu a Dios. Mientras lo hacía, la tierra tembló violentamente, las rocas se partieron y el velo del templo se rasgó en dos. Estas señales añadieron una conclusión dramática a la vida de Jesús, afirmando la creciente sensación del centurión de que no se trataba de un hombre común y corriente. El terremoto y el desgarro del telón del templo significaron un cambio cósmico, una ruptura de las barreras entre Dios y la humanidad. Para el centurión, estos signos eran una prueba abrumadora de que había ocurrido algo mucho mayor que una muerte ordinaria. El mundo natural mismo parecía dar testimonio del significado del sacrificio de Jesús.
Conmovido por todo lo que había visto y oído, el centurión se llenó de una sensación de asombro y miedo. Las piezas del rompecabezas, la oscuridad, el perdón de Jesús, sus gritos a Dios y el terremoto, se unieron para formar una imagen innegable de la divinidad. En un momento de revelación, el centurión declaró: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estas palabras, pronunciadas por un hombre que había ido a la cruz sin ninguna expectativa de fe, fueron un poderoso reconocimiento de la verdadera identidad de Jesús. La declaración del centurión fue una profunda confesión de fe, nacida de su experiencia de primera mano de los momentos finales de Jesús. Esta declaración fue más que una observación, fue una transformación. El centurión, un soldado romano, había pasado de ser un ejecutor pasivo de la ley romana a un testigo activo del poder divino. Su corazón endurecido, moldeado por años de violencia y deber, había sido suavizado por la gracia, la fuerza y el amor que había visto en Jesús. En los momentos finales de Jesús, el centurión había vislumbrado un amor que trascendía la comprensión humana. Un amor que perdonaba a los enemigos, abrazaba el sufrimiento y se conectaba profundamente con Dios. A través de la muerte de Jesús, el centurión tuvo una visión de un reino mucho más grande que Roma, basado en el sacrificio, la compasión y la verdad divina. Para el centurión, este momento de reconocimiento marcó un nuevo comienzo. Se había encontrado con una realidad que trascendía su deber militar y su autoridad terrenal. Había sido testigo del Hijo de Dios, y su vida nunca volvería a ser la misma. El hombre que llegó a la cruz indiferente y desapegado se fue con el corazón transformado, un hombre tocado por el misterio y la majestad del sacrificio de Jesús. La historia del centurión, registrada en los Evangelios, es un testimonio del poder de los momentos finales de Jesús para cambiar incluso los corazones más improbables. Su experiencia nos recuerda que la fe puede nacer en los lugares más improbables, incluso al pie de la cruz, y que el mensaje del amor y el sacrificio de Jesús va más allá de todos los límites, llamando a cada persona a ver la verdad de quién es Él. Después de la declaración del centurión, en verdad, este era el Hijo de Dios, toda su visión del mundo cambió, lo que marcó el comienzo de una profunda transformación. Se enfrentó cara a cara con la idea de que la verdadera fuerza y autoridad no se encontraban en el poder romano, ni en la disciplina que le habían enseñado como soldado, sino en la humildad, el amor y el perdón que presenció en Jesús. Su formación y experiencia de vida lo habían condicionado a ver la fuerza en el dominio y el control. Sin embargo, la fuerza de Jesús se manifestó a través de la rendición, el sacrificio y la compasión por los demás, incluso por sus enemigos. Este contraste fue marcado. Desafió la comprensión del poder por parte del centurión y lo obligó a reconsiderar lo que significaba vivir con un propósito. Las palabras del centurión no fueron simplemente un reconocimiento de la identidad de Jesús, eran un reflejo de su propia transformación interior. Hacer tal proclamación, un reconocimiento de la divinidad en un hombre crucificado por el mismo imperio al que servía, requirió valor y marcó un cambio en sus valores y creencias. En ese instante, se convirtió en un hombre diferente, uno que comprendió que no solo había presenciado una ejecución, sino un acto divino de amor y salvación. Esta transformación marcó el comienzo de un viaje personal para el centurión, uno que alteraría su comprensión de la autoridad, la compasión y la fe. Ya no era simplemente un oficial romano. Se había convertido en testigo de los profundos misterios del amor de Dios. En los días siguientes, el centurión probablemente reflexionó profundamente sobre los acontecimientos que había presenciado. Las poderosas imágenes de la oscuridad, el desgarro del telón del templo, el terremoto y las últimas palabras de Jesús se habrían repetido en su mente, desafiándolo a encontrar sentido a su significado.
Había visto morir a innumerables hombres, pero nunca se había sentido obligado a cuestionar sus creencias o valores. La muerte de Jesús, sin embargo, fue diferente. Fue un momento lleno de señales divinas que apuntaban más allá de la comprensión humana, instándolo a buscar respuestas a preguntas que nunca antes había considerado. El peso de esa experiencia permaneció con él, no como un recuerdo inquietante, sino como un llamado a buscar una verdad que intuía, pero que aún no podía comprender por completo. El encuentro del centurión con los momentos finales de Jesús también puede haber despertado en él un sentido de humildad y arrepentimiento. Para un hombre acostumbrado a aplicar castigos sin pensarlo dos veces, el perdón de Jesús, dirigido incluso a quienes lo clavaron en la cruz, habría tocado una fibra sensible. El centurión, que había presenciado y tal vez incluso contribuido a actos de brutalidad, ahora se encontraba ante un modelo de amor y gracia incondicionales que lo desafiaba a confrontar sus propias acciones pasadas. En la oración de Jesús por sus perseguidores, el centurión vio un amor que desafiaba la lógica humana y una humildad que lo llamaba a un nuevo estándar de vida. Esta experiencia probablemente lo dejó con un sentido de responsabilidad y el deseo de vivir de una manera que honrara el amor del que había sido testigo. Además, este encuentro con Jesús puede haber inspirado al centurión a buscar otros seguidores de Cristo, aquellos que lo habían conocido y podían compartir más sobre sus enseñanzas y su vida. El camino de fe del centurión apenas comenzaba, y la chispa encendida al presenciar los últimos momentos de Jesús podría haberlo llevado a explorar lo que significaba vivir como discípulo. Al buscar respuestas, es posible que se haya conectado con la comunidad cristiana primitiva, aprendiendo sobre el ministerio de Jesús, sus milagros y su mensaje de redención. Al relacionarse con otros creyentes, la comprensión que el centurión tenía de Jesús se profundizaría, transformando su declaración inicial en una fe firme arraigada en el conocimiento y la convicción personal. Cuando el centurión abrazó su nueva fe, llegaría a ver a Jesús no solo como el Hijo de Dios, sino también como un Salvador que había ofrecido su vida voluntariamente para cerrar la brecha entre la humanidad y Dios. Esta revelación le traería un sentido de propósito y dirección, guiándolo de una manera que su servicio militar nunca le había brindado. La identidad del centurión ya no se definiría únicamente por su papel como soldado romano, sino que ahora estaría moldeada por su encuentro con Cristo, cimentándolo en una esperanza y un amor que trascendían el deber terrenal. A través de esta transformación, la vida del centurión reflejaría el poder del sacrificio de Jesús para redimir y cambiar corazones, convirtiéndolo en un testimonio vivo de la fe que había encontrado. En muchos sentidos, la historia del centurión es un poderoso recordatorio de que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Su transformación, de un hombre del imperio a un hombre de fe, resalta el llamado universal del amor de Jesús, un amor que derriba barreras e invita a todas las personas, independientemente de su origen, a experimentar el perdón y la redención de Dios. El viaje del centurión desde la indiferencia a la fe ilustra cómo un solo momento de revelación divina puede cambiar el curso de una vida, llevando incluso a la persona más improbable hacia un camino de descubrimiento y renovación espiritual. Para las generaciones venideras, la declaración del centurión resonará entre los creyentes como un recordatorio del profundo impacto de ser testigo de primera mano del amor de Cristo. Sus palabras en la cruz, pronunciadas en un momento de vulnerabilidad y asombro, sirven como una afirmación eterna de la divinidad de Jesús y el poder transformador de su sacrificio. El centurión, un soldado alguna vez anónimo, se convirtió en una figura crucial en la narrativa del Evangelio, un símbolo de la esperanza y el cambio que trae Cristo. A través de su historia, vemos que la fe puede surgir en los lugares menos esperados y que cada encuentro con Dios tiene el potencial de remodelar una vida,
creando ondas que se extienden mucho más allá del individuo para tocar las vidas de innumerables personas. A medida que la crucifixión se acercaba a su fin, una serie de señales poderosas y aterradoras comenzaron a desplegarse, marcando el momento con una intensidad que no podía ignorarse. Alrededor del mediodía, una oscuridad antinatural se apoderó de toda la tierra, cubriéndola con una sombra siniestra que duró hasta las 3 de la tarde. Esta repentina oscuridad no se parecía a nada que el centurión, o cualquier otra persona presente, hubiera presenciado jamás. En una tierra conocida por su implacable sol de mediodía, el inesperado oscurecimiento pareció sobrenatural, realzando la ya de por sí sombría atmósfera. El centurión, entrenado para reconocer presagios y empapado de la reverencia romana por las señales de los dioses, no pudo evitar sentir que algo mucho mayor estaba ocurriendo. Esta oscuridad no fue una nube pasajera, ni un eclipse natural. Era una presencia misteriosa y abrumadora que parecía presionar a todos. Era como si la creación misma estuviera reaccionando al sufrimiento de Jesús, cubriendo la tierra de luto. La multitud, que había estado burlándose apenas unas horas antes, cayó en un silencio incómodo, sus voces acalladas por la extraña quietud que acompañaba a la oscuridad. El centurión también sintió una inexplicable inquietud. Había visto innumerables crucifixiones, cada una marcada por el sufrimiento y la muerte, pero ninguna había estado acompañada de un fenómeno tan antinatural. La espeluznante oscuridad parecía indicar que no se trataba de una ejecución ordinaria, que el hombre en la cruz no era como los demás hombres. La tensión siguió aumentando mientras Jesús colgaba de la cruz, y la inquietud del centurión crecía con cada minuto que pasaba. Cuando el sufrimiento de Jesús alcanzó su punto máximo, clamó: «Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». El centurión, al escuchar esta agonizante súplica, sintió una profundidad de dolor y conexión que nunca antes había experimentado. Las palabras de Jesús no fueron solo los gritos desesperados de un condenado. Se sentían profundamente personales, cargadas de un dolor que trascendía la experiencia humana. Para el centurión, estas palabras marcaron a Jesús como un hombre apartado, un hombre cuyo sufrimiento iba más allá del ámbito físico. Luego, cuando Jesús tomó su último aliento, la tierra respondió con un violento temblor. El suelo bajo los pies del centurión comenzó a temblar, intensificando la sensación de miedo y asombro que se había ido acumulando a lo largo de la tarde. Las piedras y las rocas crujieron, el aire se llenó de polvo y la gente tropezó mientras la tierra misma parecía convulsionarse. El centurión, firme pero sacudido por los temblores, sabía que no se trataba de un terremoto cualquiera. El momento, que coincidió exactamente con el último aliento de Jesús, dejó en claro que esto era más que un desastre natural, era un evento cósmico, una señal de que los cielos y la tierra estaban respondiendo a la muerte de este hombre. En medio del terremoto apareció otra señal, que se sintió en toda Jerusalén. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Esta cortina no era una tela cualquiera, era un velo enorme y pesado que separaba el santuario más interior, el lugar santísimo, del resto del templo. Solo al sumo sacerdote se le permitía entrar en este espacio sagrado, y solo una vez al año, ya que representaba la barrera entre Dios y la humanidad. El rasgado de este telón fue un acontecimiento de importancia monumental, que simboliza que se había eliminado la separación entre Dios y la humanidad. Para quienes están familiarizados con el significado del templo, esta fue una señal inequívoca de que la muerte de Jesús fue un punto de inflexión en la relación entre Dios y la humanidad. Aunque es posible que el centurión no haya captado todo el significado religioso, probablemente escuchó murmullos y susurros de los espectadores judíos sobre la magnitud de este evento, profundizando aún más su sensación de que algo verdaderamente divino había sucedido. Cuando el polvo se asentó y el suelo se quedó quieto, el corazón del centurión se llenó de asombro y reverencia.
La oscuridad, las últimas palabras de Jesús, el terremoto y el rasgado del velo del templo fueron señales que confirmaron lo que había comenzado a sentir desde el principio: que la muerte de Jesús no fue una ejecución ordinaria. El mundo natural parecía dar testimonio de la importancia del sacrificio de Jesús, marcándolo como un momento crucial en la historia. El centurión, que había llegado a la crucifixión como un oficial romano cumplido con su deber, ahora se encontró en presencia de algo sagrado, algo más allá de su comprensión. Podía sentir que estaba presenciando un momento que resonaría en el tiempo, un evento divino que trascendía la brutalidad de la cruz y hablaba al corazón mismo de la creación. Abrumado por lo que había visto, la respuesta del centurión fue de profunda revelación. En un momento de claridad, declaró: en verdad, este era el Hijo de Dios. Esta proclamación no fue solo una declaración, era una confesión de fe de un hombre que había comenzado el día escéptico, indiferente a los gritos de un condenado. Ahora, después de presenciar las señales que acompañaron la muerte de Jesús, no podía negar la verdad que le había sido revelada. El centurión había visto y sentido el poder de Dios de una manera que no podía explicarse mediante la lógica, ni descartarse como una coincidencia. Sus palabras hicieron eco de la verdad divina que había encontrado. Una verdad que iba más allá de su papel como soldado romano y tocaba el centro mismo de su ser. El viaje del centurión de soldado endurecido a creyente fue completo, una transformación provocada por los extraordinarios acontecimientos que rodearon la crucifixión de Jesús. La oscuridad, el terremoto y el desgarro del velo del templo fueron señales innegables que señalaron la divinidad de Jesús y el significado de su muerte. Para el centurión, estos acontecimientos fueron una poderosa confirmación de que no había presenciado la muerte de un hombre común y corriente, sino de alguien cuya vida y muerte llevaban el peso de la eternidad. En ese momento, el centurión permaneció no solo como testigo de una crucifixión, sino como testigo de lo divino, cambiado para siempre por la presencia de Dios que había encontrado al pie de la cruz. A raíz de estos profundos acontecimientos, el centurión quedó de pie en una escena cargada de silencio y significado. Había llegado a la crucifixión como un hombre obligado por el deber, indiferente al sufrimiento que lo rodeaba. Pero al presenciar la oscuridad, la tierra temblorosa y la presencia divina que parecía irradiar de Jesús, incluso en sus momentos finales, se encontró enfrentando preguntas que nunca antes había considerado. Cada una de estas señales, la oscuridad antinatural, el terremoto y el desgarro del velo del templo, resonaron en su interior, provocando una comprensión que no podía ser ignorada. El hombre que acababa de ver morir no era un hombre común y corriente, sino verdaderamente el Hijo de Dios. Este incipiente reconocimiento probablemente dejó al centurión lidiando con sentimientos de asombro, reverencia e incluso remordimiento. Para un soldado acostumbrado a una lealtad inquebrantable al imperio, proclamar a Jesús como Hijo de Dios era una declaración que iba en contra de todo lo que había conocido. En ese momento, se enfrentó a un cambio interno, una ruptura con sus antiguas lealtades al poder y la autoridad de Roma. Estar al pie de la cruz y reconocer la divinidad de Jesús fue, para él, un profundo acto de fe y entrega. Esta declaración, pronunciada con asombro, significó una transformación que remodelaría su visión del poder, la autoridad y el propósito de su propia vida. La transformación del centurión también conllevaba un elemento profundamente personal. Al reflexionar sobre los acontecimientos que había presenciado, tal vez lo movía un tácito sentido de responsabilidad. Habiendo participado en la crucifixión de Jesús, aunque solo fuera como espectador de la brutalidad, podría haber sentido el peso de ese momento pesando sobre su corazón. El perdón que Jesús extendió a sus perseguidores. Padre,
perdónalos porque no saben lo que hacen, puede haber adquirido un nuevo significado para él. Este perdón no fue solo un mensaje para la multitud, sino un salvavidas que llegaba directamente a su propia alma, asegurándole que incluso su participación en este evento podía ser redimida. Para el centurión, ese perdón ya no era un concepto abstracto, fue una invitación divina a abrazar la gracia y la misericordia. Al abandonar el lugar de la crucifixión, el centurión pudo haber llevado consigo una convicción tranquila pero resuelta, que crecería a medida que procesara la magnitud de lo que había presenciado. Su vida, alguna vez basada en el deber y la lealtad al Imperio Romano, ahora llevaba la huella de algo más grande. Había visto la mano de Dios en los acontecimientos de ese día, y era probable que esta revelación permaneciera con él, transformando su visión de la vida, su fe y su papel en el mundo. En muchos sentidos, su proclamación fue el comienzo de un nuevo viaje, un camino hacia la comprensión de lo que significaba vivir bajo la influencia del Hijo de Dios, en lugar del poder de Roma. En los días y semanas siguientes, el encuentro del centurión en la cruz serviría como un faro de verdad en su corazón, iluminando un nuevo camino de fe. Al compartir su experiencia con otros, su testimonio se convertiría en un testimonio poderoso de la divinidad de Jesús, ayudando a difundir el mensaje del amor y el perdón de Dios más allá de Jerusalén. Sus palabras, verdaderamente, este era el Hijo de Dios, resonarían en toda la comunidad cristiana primitiva, un recordatorio de que incluso los individuos más improbables podían ser transformados por un encuentro con Cristo. La experiencia del centurión subraya el poder transformador de ser testigo de la presencia de Dios, mostrando que cualquiera, independientemente de su origen o pasado, puede llegar a la fe cuando se enfrenta a la verdad innegable del amor y el sacrificio de Dios. Cuando el polvo se asentó y un pesado silencio cayó sobre el Gólgota, el centurión permaneció inmóvil, dominado por una sensación de asombro y reverencia que nunca había experimentado. Era un oficial romano experimentado, familiarizado con la muerte en todas sus formas. Sin embargo, lo que había presenciado ese día no se parecía a nada que hubiera podido imaginar. La serie de acontecimientos, la inexplicable oscuridad que cubría la tierra, el terremoto que sacudió la tierra cuando Jesús exhaló su último aliento y el rasgado del velo del templo, habían dejado una marca indeleble en él. No se trataba de sucesos ordinarios, y supo instintivamente que se encontraba al borde de un misterio que iba mucho más allá de la comprensión humana. Lo que había presenciado no era solo la ejecución de un condenado, sino un acontecimiento que parecía ir más allá del mundo físico, tocando algo eterno y sagrado. Mientras intentaba procesar lo que había visto, la mente del centurión volvió a las palabras de Jesús en la cruz. En medio de la agonía, Jesús había orado pidiendo perdón para sus perseguidores, ofreciendo compasión incluso en su sufrimiento. Este solo acto había despertado algo dentro del centurión, revelando un tipo de fuerza que trascendía el poder físico. La disposición de Jesús a perdonar, su tranquila aceptación de su destino y su grito final, «Consumado es», hablaban de un propósito que estaba más allá del alcance de quienes se burlaban de él. El centurión sintió que la muerte de Jesús no era un final sino la culminación de un plan divino, algo santo, profundo y completamente diferente de todo lo que jamás había encontrado. En un momento de profunda claridad, el centurión se sintió obligado a hablar. Al mirar el cuerpo sin vida de Jesús, se dio cuenta de que había sido testigo de la muerte de un hombre que no era un maestro, un rebelde o un profeta común y corriente. En su interior surgieron palabras, innegables y urgentes, que llevaban consigo un profundo sentimiento de convicción. En verdad, este era el Hijo de Dios. Esto no fue un simple reconocimiento de la inocencia de Jesús, ni una observación casual. Era una proclamación de fe,
una confesión de un hombre que había llegado a la cruz como escéptico y se marchaba como creyente. El peso de sus palabras resonó en el silencio posterior, haciendo eco de una verdad que otros tal vez no hubieran visto, pero que ahora él sentía con absoluta certeza. La transformación del centurión fue profunda. En el lapso de unas pocas horas, había pasado de ser un ejecutor imparcial de la autoridad romana a un hombre cuyo corazón había sido profundamente conmovido por la presencia de lo divino. No había venido al Gólgota en busca de verdad o revelación, pero había encontrado ambas en el lugar más inesperado. Los momentos finales de Jesús, marcados por la gracia, la paz y las señales sobrenaturales, habían traspasado el endurecido exterior del centurión, revelando una vulnerabilidad dentro de él que tal vez no sabía que existía. Se había encontrado cara a cara con lo santo, y su comprensión de la vida, la fe y el poder quedó alterada para siempre. Esta declaración, pronunciada por un soldado romano, representante del mismo imperio que había condenado a Jesús, fue significativa en múltiples niveles. Para el centurión, proclamar a Jesús como Hijo de Dios no fue solo una revelación personal, sino un reconocimiento que trascendió su papel como oficial romano. Estaba reconociendo una verdad que desafiaba la autoridad del César y el imperio al que servía, porque en ese momento comprendió que el verdadero poder no pertenecía a los gobernantes terrenales, sino al Dios que había enviado a su Hijo. Las palabras del centurión fueron un profundo reconocimiento de la identidad de Jesús, pronunciadas por alguien que alguna vez lo había visto con escepticismo. Al pronunciar estas palabras, estaba entrando en una nueva comprensión, una que cambiaría su percepción de la autoridad, la divinidad y su propio lugar en el mundo. El viaje del centurión de observador pasivo de la muerte a testigo activo de fe resalta el poder transformador del encuentro con Cristo. Su corazón, una vez acostumbrado a la indiferencia, se había ablandado por el peso de lo que había experimentado. Había visto a Jesús afrontar sus momentos finales con valentía y compasión, características que desafiaban las expectativas humanas ante el sufrimiento. Las señales que acompañaron la muerte de Jesús, la oscuridad, el terremoto y el telón rasgado, no fueron meros acontecimientos cósmicos, sino confirmaciones de la verdad divina que ahora había llegado a creer. La declaración del centurión marcó un cambio en su vida, un punto de inflexión en el que decidió ver y aceptar la verdad de que Jesús era, en verdad, el Hijo de Dios. En este profundo momento de transformación, al centurión se le había otorgado el don de la fe, una comprensión que trascendía la lógica y hablaba directamente a su espíritu. Sabía, en lo más profundo de su ser, que había estado presente en un evento que repercutiría a lo largo de la historia. Su vida se había cruzado con la eternidad al pie de la cruz, y su proclamación de la divinidad de Jesús se convirtió en un testimonio del poder del amor y el sacrificio de Cristo para llegar incluso a los corazones más improbables. Esta experiencia permanecería con él, alterando el curso de su vida y sirviendo como un recordatorio duradero de que la gracia de Dios podía tocar a cualquiera, sin importar su origen, profesión o indiferencia pasada. Para el centurión, la crucifixión no fue solo un acontecimiento histórico, sino una revelación personal que lo cambió para siempre. Salió del Gólgota no solo como un soldado romano, sino como un hombre que había encontrado al Hijo de Dios y cuyo corazón había sido transformado por la experiencia. Su historia, inmortalizada en los Evangelios, sirve como un poderoso testimonio de la capacidad del sacrificio de Cristo para cambiar vidas, atrayendo incluso a aquellos que se encuentran en la periferia al corazón de la fe. Las palabras del centurión, verdaderamente, este era el Hijo de Dios, continúan resonando a lo largo de los siglos, recordando a los creyentes que la fe puede nacer en el lugar más improbable y que la gracia de Dios llega a todos, ofreciendo redención y transformación en la presencia
de su Hijo. Después de su profunda declaración, verdaderamente este era el Hijo de Dios, el corazón del centurión se habría inundado de una mezcla de reverencia, humildad y asombro. Después de un evento tan significativo, probablemente sintió un profundo sentido de responsabilidad al darse cuenta de que había sido elegido para presenciar un misterio divino. Su proclamación no fue solo un momento de claridad, sino una reorientación completa de su vida y sus creencias. Esta revelación iba en contra de todo lo que le habían enseñado a creer como soldado del Imperio Romano. El mundo que había conocido, uno de conquista y autoridad, fue repentinamente reestructurado por la muerte humilde y sacrificial que acababa de presenciar. El centurión, endurecido por años de disciplina, ahora enfrentaba una nueva realidad, que la verdadera autoridad no estaba en el poder o la violencia, sino en el amor sacrificial y la compasión divina. Al alejarse de la cruz, el centurión probablemente habría tenido la convicción inquebrantable de que había encontrado algo santo, algo que sobrepasaba la comprensión de su educación y lealtad. Quizás, por primera vez, reconoció su propia vulnerabilidad, sintiendo que él también necesitaba el perdón y la misericordia que había visto en Jesús. Este hombre, que alguna vez aceptó y cumplió órdenes sin cuestionarlo, ahora cuestionaba su propio propósito, preguntándose cómo su vida podría alinearse con el amor y la gracia que había presenciado. Había ido al Gólgota como ejecutor del castigo, pero lo había abandonado como un hombre en busca de la redención y la verdad. El viaje del centurión a partir de ese día probablemente estuvo marcado por una profunda reflexión interior. Lo había conmovido una presencia que le exigía buscar significado y propósito más allá de su papel en el imperio. Podría haberse sentido atraído por los seguidores de Jesús, queriendo entender más acerca del hombre que había mostrado tanta compasión y paz ante la muerte. Su curiosidad lo habría llevado a escuchar historias de las enseñanzas, los milagros y el mensaje de amor y perdón de Jesús. Esta nueva búsqueda de la verdad lo colocaría en contraste con su vida anterior, una vida dictada por la lealtad a Roma. Ahora buscaba una lealtad de un tipo diferente, basada en los principios eternos del amor y el sacrificio. A medida que pasaban los días y las semanas, el recuerdo de la crucifixión del centurión habría permanecido vívido, y su proclamación habría seguido resonando en su interior. Cada vez que recordaba la oscuridad, el terremoto y las últimas palabras de Jesús, el significado de ese día se volvía más claro. Es posible que haya sentido un llamado, una atracción hacia la fe que había presenciado, obligado a vivir una vida que honrara el sacrificio que había presenciado. Para un hombre que alguna vez había juzgado la fuerza por la fuerza y el poder, ahora entendía que la verdadera fuerza se encontraba en la entrega a la voluntad de Dios. Su transformación habría cambiado la forma en que veía a quienes lo rodeaban, dándole una compasión que quizás nunca antes hubiera conocido. El centurión, que una vez encarnó la autoridad romana, ahora veía la autoridad a través del lente de la humildad, la misericordia y el amor. Al interactuar con otros en su vida diaria, la perspectiva del centurión habría influido en sus acciones. Es posible que haya asumido sus deberes con una nueva gentileza, sintiéndose llamado a tratar a los demás con el respeto y la humanidad que había visto en Jesús. La crucifixión se convirtió para él en una luz guía, un recordatorio de que su vida ya no era suya, sino un reflejo del momento divino que había presenciado. Su historia se convertiría en un testimonio para quienes lo rodeaban, un testimonio silencioso pero poderoso de la verdad de la identidad de Jesús. Para el centurión, su anuncio en la cruz fue solo el comienzo. Fue la semilla de una fe que crecería y transformaría cada aspecto de su vida. Con el tiempo, el encuentro del centurión con Jesús profundizaría su fe, cimentándolo en una esperanza que superó su antigua lealtad al imperio. Llegaría a comprender que su identidad estaba ahora ligada al mensaje de redención
que había visto encarnado en la cruz. A lo largo de los años, su tranquila convicción y su testimonio inspirarían a otros a buscar la verdad de Jesús. La experiencia del centurión sirve como un recordatorio duradero de que incluso un solo momento puede cambiar el curso de una vida y que la gracia de Dios puede llegar a cualquiera, sin importar su pasado o posición. Su transformación continúa hablando a los creyentes de hoy, mostrando que las revelaciones de fe más profundas, a menudo, llegan a quienes menos las esperan. En el centurión, vemos el viaje de un alma que pasa del escepticismo a la creencia, del deber a la devoción y de la mera existencia a una vida marcada por el propósito y el llamado divino. El viaje del centurión, de soldado endurecido a hombre de fe, revela el poder transformador de ser testigo de la presencia de Dios. Su declaración al pie de la cruz es un testimonio del hecho de que la fe puede surgir en los lugares más improbables, incluso en medio del sufrimiento y la muerte. Este soldado, entrenado para no mostrar piedad y endurecido por innumerables batallas, cambió para siempre por su encuentro con Jesús. Su historia nos recuerda que ningún corazón está fuera del alcance de la gracia de Dios. En los momentos finales de Jesús, un hombre que llegó como un extraño se fue como un creyente, tocado por la verdad de quién era Jesús. La proclamación del centurión, verdaderamente este era el Hijo de Dios, resuena como una poderosa declaración de fe, nacida en un momento de profunda revelación. Recuerda a los creyentes que la fe a menudo nace en medio del misterio, donde la comprensión es limitada, pero el sentido de la presencia de Dios es innegable. El centurión, representante de Roma, reconoció algo divino en Jesús en el mismo momento en que la mayoría de los demás solo veían la muerte de un criminal. Su historia nos anima a mirar más allá de las apariencias, a ver lo divino en lugares inesperados y a recordar que la gracia de Dios siempre está presente, incluso en los momentos más oscuros de la vida. La historia del centurión no terminó en la cruz. Su declaración se convirtió en parte del Evangelio, un testimonio del poder de la fe y del impacto de presenciar el amor de Dios en acción. Sus palabras nos recuerdan que los momentos de revelación pueden ocurrir en cualquier lugar y para cualquiera, incluso en las circunstancias menos probables. La fe del centurión, encendida en los últimos momentos de la vida de Jesús, sirve como una invitación a todos los creyentes a buscar una comprensión más profunda de quién es Jesús. Su historia nos anima a acercarnos a nuestra fe con apertura, humildad y asombro, confiando en que incluso cuando estamos al pie de la cruz, hay un propósito, una presencia y una promesa esperando para transformarnos. A través de su encuentro con Jesús, el centurión se convirtió en testigo del poder de la fe, y su legado sigue vivo como un recordatorio de que la gracia de Dios puede llegar a cualquiera, en cualquier momento.